esto porque somos la nueva televisión. Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 26 de mayo del año 2026. Como siempre, señores, vamos a hablar de nuestra prensa local, las internacionales. República Dominicana va a entrar en una zona roja, rojo vino, en el renglón internacional, porque en la madrugada Estados Unidos atacó a lo interno en Irán. También Rusia está mandando a la embajada de los Estados Unidos y a otras embajadas al desalojo porque hay ataques. En las locales vemos la inauguración de Ecoacero. También vemos sobre el subsidio. Gasto en subsidio a la fecha superan los 6.000 millones, lo estimado para todo el año. Y va por más de 18.000 millones de pesos. También vemos, señores, en nuestra prensa local, fíjense, cómo impacta el relleno sanitario de la Cuava, porque está justamente dentro de una microcuenca del río Matúa, que incluye esa área, ese relleno sanitario. Y olvidando el ruido, porque ya yo estaba viendo la prensa local, todo el ruido con Wander Franco. Señores, ¿qué está pasando en Dominicana? Que campañas del Ministerio de la Mujer, de la protección de los niños, niñas y adolescentes, no sirve. Y todavía sigue la explotación sexual infantil dentro de las familias dominicanas. Como vemos, le digo que las internacionales está fuerte, ya que las fuerzas estadounidenses lanzan ataques de autodefensa en el sur de Irán. Trump quiere normalización de relaciones de países musulmanes con Israel y Netanyahu dice que Israel intensificará su ofensiva en el Líbano, lo cual estaremos en un tramo muy inestable que ya se va a la presión diplomática, se le fue de control. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Señor, concédenos la libertad de vivir en victoria sobre el pecado y la opresión, experimentando la plenitud de tu amor y gracia. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu poder transformador. Danos la valentía para mantenernos firmes en la libertad que nos has dado en Cristo, evitando caer en la esclavitud de nuestras pasiones y deseos egoístas. Amén. Recuerden siempre mantenernos con nosotros en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Thread y en las plataformas de streaming, Fire Stick, WinTV y Roku. Así que no hay excusa. Miren, yo les he dicho a ustedes que estamos frente a un gobierno que desde su inicio, me están diciendo que el volumen está un poco bajo en la plataforma de YouTube, me están escribiendo de la diáspora. Bueno, señores, miren, les voy a decir algo. Desde el 2020, cuando asume el gobierno de Luis Abinader, estuve analizando todo un patrón de la conducta gubernamental. Pero ese patrón también lo podemos ver en el 2000-2004. También vemos ese patrón durante 1982, 1986,
1986, y ustedes ya saben lo que pasó, la poblada, todo. Parece ser que en los gobiernos del PRD, la palabra planificación no está dentro de su psiquis. Si ustedes le dan página a la izquierda, página a la derecha, a la historia dominicana, de esos mandatos y los conflictos que se vivió en esa época y lo que estamos viviendo, la palabra planificación y prevención nunca estuvo en su vocabulario. A diferencia del doctor Joaquín Balaguer, economista, abogado y estadista. En el gobierno del PLD, como viene siendo, ustedes pueden saber que fue una fusión en el primer mandato de Leonel Fernández, 96-2000, también estaban los reformistas. En el segundo mandato, 2004-2008, reformistas, pero ya había una parte que se había identificado con el PRD. Ya en el 2008 en adelante, ya reformistas que dejaron la bancada del Partido Reformista Social Cristiano, entran al tren del PLD y se manejó, se sorteó la crisis, no tan como uno quisiera efectivamente, pero el impacto fue mínimo a lo que experimentó la región durante los conflictos de Afganistán, Irak. Bien. Yo veo esto. Gastos en subsidios a la fecha superan 6,000 millones, lo estimado para todo el año. Y yo digo, pero ven acá. Estamos frente a un conflicto que nos impacta a todos nosotros. No hay un plan. Ponen microimpuestos que cuando ustedes hacen la suma son catastróficos para el bolsillo de la clase media, porque es desapareciendo a la clase media. Por ahí anda una floricienta diciendo que el problema no es el sector empresarial, que es la informalidad, pero el problema está en que si las reglas no son claras, la informalidad es un mecanismo de defensa. Porque el mismo dominicano le dice al empleador, no me fije por el salario mínimo, porque entonces, aunque yo viva en estado de vulnerabilidad, no me van a dar mi bono gas, mi bono luz, ni mi bono nada. O sea, estamos totalmente aislados de la realidad dominicana. Cuando yo veo, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso el difícil escenario que enfrenta las finanzas públicas ante la crisis global, aunque refirió que la inflación sigue siendo manejable. Imaginable, y el Banco Central está advirtiendo. El ministro de Hacienda señaló ayer que la crisis que se vive a nivel mundial urge en tomar medidas con respecto a los subsidios y para dar una idea de su impacto sostuvo que en el gobierno tenían un presupuesto de 12,000 millones de pesos para subsidiar los combustibles, pero a la fecha se han gastado más de 18,000 millones. El funcionario manifestó que la situación geopolítica manda a aumentar los subsidios desmontando de manera gradual los subsidios generalizados, tomando en cuenta que los análisis oficiales apuntan a que una parte importante de estos benefician a segmentos de mayores ingresos que fortalece subsidios focalizados. Por esta razón se aumentan los precios. Cuando tú tienes una crisis de esta magnitud, tú tratas de desmontar el subsidio generalizado e irte al subsidio por productos sectoriales, como a los fertilizantes, a los transportistas, porque a lo mejor que tú puedes hacer en esta crisis es mitigar. Bien. Él me habla como muy técnicamente, jódanse la clase media, vamos a seguir subsidiando los sectores que son hoyos fiscales en vez de el tiempo, el timing. Yo estoy esperando la transición híbrida del Ministerio de Energía y Minas y el CONEP y el sector eléctrico, porque es el tiempo, es el timing. Estamos, el PRM está actuando con tiempo, el timing. Vamos a seguir hablando, y la situación va empeorando. Entonces, él tiene el tupé de citar la Agencia Internacional de Energía. El funcionario explicó que la crisis en Medio Oriente representa la disrupción más grande en los mercados petroleros de la historia mundial, con pérdidas de mayores a 10 millones de barriles diarios en una producción general de 100 millones de barriles. Esto representa entre el 10 y un 15% de la producción. No, señor, entre el 15 y un 20% de la producción mundial. Ahí me manipuló la cifra.
Estamos en todos los diarios del mundo y dicen 15 y 20, 15 y 20. Ok. Después aquí me habla que también se aprovechó la ocasión para responder al expresidente de la República, Leonel Fernández, recordándole que el gobernador del Banco Central durante su gestión y la actual es el mismo, y la deuda se maneja igual o mejor que antes. Miren, Valdés Albizu, si ese hombre hablara, se incendia el país. Si ese hombre hace catarsis emocional, se incendia el país. Es malabares que está haciendo. Porque una cosa es lo que decimos nosotros como Banco Central para crear una proyección de estabilidad, otra es lo que los indicadores internacionales y la inteligencia financiera dice y analiza la dinámica de cada país de adentro hacia afuera. Desde adentro, la economía doméstica hacia afuera. Porque uno mide la estabilidad social es por la economía doméstica, el día a día, el índice de riesgo social donde habla del salario. Entonces, yo no voy a seguir hablando con este hombre, o sea, de Magín de mago, vamos a ponerle así, el mago Magín, hasta pega como el mago Merlín. ¿Qué está diciendo realmente él? Porque él quiere explicar la crisis, pero la crisis se la voy a explicar a ustedes coloquialmente. Lo que realmente está diciendo él en el lenguaje coloquial, el Estado ya no puede seguir absorbiendo el golpe del petróleo. La guerra de Medio Oriente nos está desangrando y tendremos que pasar parte del costo a la población, aunque eso implique más inflación, más déficit y menos dinero para otras áreas. Ese es el núcleo de lo que está diciendo él. Muy lindas las palabras, me habla de lo internacional, pero ¿quién es que va a cargar el costo? Todos nosotros. Cuando un Fondo Monetario Internacional le dice a ustedes el subsidio al sector eléctrico, el joyo, donde está la pérdida, que sigue quebrada, el Santo Domingo Este, con apagones. Entonces, el dato más importante aquí, que cuando vayan a leer ese artículo en el Listín Diario, dicen que presupuestaron a 12,000 millones el presupuesto de los subsidios. Acuérdense que el presidente dijo que va destinado de 12,000 millones al subsidio y de esos 12,000, 1,000 millones para el tema de los fertilizantes. Ya gastaron 18,000 millones. ¿Y yo de dónde sacaron esos 6,000? Y ni siquiera ha terminado el año. Ya el presupuesto nacional está roto, quebrado, jodido, apretado, ajustado. Y es por esto. Tenemos un grave problema, porque el subsidio energético era la válvula para contener la inflación, presión social, costo de transporte, alimentos, electricidad y estabilidad política. Cuando el gobierno pierde la capacidad de subsidiar energía, empieza la transmisión de cadena, los microfuegos. Podrán colocar la recaudación hormiga, que viene siendo la recaudación así de pequeños, de tarifas, tasas, a servicios esenciales pequeñitos, que cuando se van acumulando los Spotify, Netflix, YouTube, que es lo único que tiene la clase media para desahogarse, y vemos el tablazo en los supermercados, yo digo, pero ven acá, es que todavía, ¿para qué sirvió la mesa esa amplia de precio? ¿Para hablar disparate y perder tiempo? ¿O es que no le dicen la verdad al presidente de la República? ¿O el sector empresarial sabe lo que hay y no sabe cómo decírselo? ¿O no quiere decírselo? ¿O tiene miedo de decírselo? ¿O todos ustedes no saben lo que es inteligencia corporativa e inteligencia financiera? Porque vamos a sentarnos claramente. A raíz de esta madrugada, la situación se va a tornar más inestable y ya entramos a la zona roja del petróleo en Hormuz. La frase más peligrosa un poco es aumento de precio,
un poco es aumento del déficit. Cuando a mí me hablan un poco de aquí, un poco de allá, y yo por ahí viene un tablazo. Entonces, esto viene siendo la admisión. Él está admitiendo que no hay plan y hay una derrota aquí en el tema económico nacional. 1. Subir combustible es una opción. La consecuencia, inflación social. 2. Aumentar el déficit, más deudas. Esas son las opciones que ya tenemos nosotros ahora en la mesa. Quitar subsidios. Entonces, ¿cuáles subsidios? Porque ningún sector del sector energético y combustible van a querer quitarse su cojoca ni con Fotur. Ninguno de ellos. Ay, es fácil. Entonces vamos a tener una explosión de costo de vida. Las opciones que tiene República Dominicana ahora mismo es subir combustible, aumentar déficit, quitar subsidios, imprimir o expandir liquidez, que la consecuencia viene siendo presión cambiaria, recortar gastos reales, que viene siendo la consecuencia un malestar político. Pero a los partidos, que eso ni es un 2%, 1 punto y pico por ciento. Pero ¿y a las instituciones del Estado? Con sus viáticos, sus viajes, sus cenas, aumentando e incrementando el salario y la nómina. Las pensiones especiales, cuéntenme. Ahora mismo, República Dominicana tiene una economía tan vulnerable que yo no quisiera estar en los zapatos del gobernador del Banco Central. Yo no quisiera estar ese señor. Hay que tenerlo a él con un tensiómetro, con un electrocardiograma, con un ecocardiograma. No, de verdad, ahora con esto. ¿Por qué? Señores, miren, el gobierno no entiende lo que está pasando. Y hay un problema de comunicación estratégica y efectiva de enseñarle a la población qué es lo que está pasando realmente y cómo afecta un problema externo a República Dominicana por una mala política del gobierno local. Dígase el gobierno local, dígase el gobierno central y el gobierno local. República Dominicana no produce energía, es lo primero. No produce, depende del petróleo importado, gas importado, alimentos importados, fertilizantes importados, transporte marítimo, turismo externo, remesas externas, financiamiento externo. Y esto nos convierte a nosotros una economía totalmente expuesta a los shocks globales. Este incidente, este hecho cambió lo que es la dinámica internacional del comercio y la economía. Así como la pandemia desnudó las vulnerabilidades de los estados en manejarse y destapó mucha corrupción, ahora mismo esto desnuda que hay que rediseñar, hacer una reingeniería en el sector económico nacional, no solamente República Dominicana, cada país. El ataque de Trump a Irán, señores, cambia el tablero. Trump ha autorizado ataques defensivos alrededor del estrecho de Hormuz y no es un incidente aislado, como podemos ver. Aquí es militarización progresiva del Golfo, riesgo de escalada naval, amenazas a rutas energéticas, posibilidad real de una interrupción de logística. Y Magín lo sabe, el mago Magín lo sabe, pero menciona nada más Hormuz específicamente. Y a mí no me hablen de Hormuz, háblenme de Oriente. Porque el estrecho pasa por muchos países de Oriente y el estrecho ahora se convierte en una ruta de riesgo. Irán quiere su peaje, sí o sí. Imagínense un buque, aparte del seguro que tiene que pagar más de $2 millones, más el peaje. Le voy a decir algo a Magín, que no me minimice las cosas. Yo le dije a ustedes que el corazón del problema, Hormuz, en el estrecho pasa, no es de 15 a 20, perdón, es de 20 a 25% del petróleo marítimo mundial. 20 a 25. Y si Irán mina el estrecho, hostiga buques, aumenta primas de seguro, genera riesgo militar, el petróleo igual se dispara. Porque el mercado va a funcionar con miedo en el futuro.
¿Qué es lo que no está diciendo Magín? Que no quiere generar pánico financiero. Él admite en ese artículo riesgo de inflación persistente. ¿Pero a qué costo? A costilla de todos nosotros, porque tampoco hay un salario digno que a medida de, mira, vamos a ver, porque ustedes, o sea, que gane bien, el salario vamos a aumentarlo, gasten. Pero, riesgo de inflación persistente. Cuando sube el petróleo, sabemos que sube todo, transporte, comida, electricidad, importación y el dólar. Y República Dominicana importa la inflación. Riesgo fiscal serio. Si subsidian demasiado, aumenta deuda, aumenta déficit, aumenta presión sobre los bonos soberanos. Y si dejan subir los precios, aumentan la tensión social. Entonces está la economía, el gobierno está atrapado. La vulnerabilidad cambiaria. El país necesita dólares constantemente para importar combustible, pagar deuda, estabilizar. Y si la factura petrolera aumenta a 900 millones de dólares, vamos a hacerlo en un caso hipotético, ustedes no se imaginan cómo eso drena la divisa. Y ahí va a empezar el problema. Y ya vamos por esa fase. Tenemos presión sobre las reservas internacionales y tipo de cambio. Cuando él me habla del discurso de Leonel Fernández, óiganme, ahora mismo usted no me puede comparar el escenario de Leonel Fernández y Valdés Albizu en su periodo con lo que se está viviendo ahora. Déjeme la narrativa del pasado, vámonos a montarnos en el presente y vamos a mirar mañana. Que ya yo estoy harta de que en el 2004, en el 2008, en el 2000, al señor Valdés Albizu hay que tenerlo a él con un cuerpo médico, porque vamos a entrar en una zona catastrófica por nosotros ser codiciosos y no implementar las reglas claras. En algún momento en la vida, la corrupción, la colusión, tendría que pasar factura y la estamos pasando ahora mismo. Entonces, el punto más delicado aquí, que la inflación es manejable. Ok, si él dice que es un 5.11%, que se sigue manejable, en la macroeconomía, eso es relativamente, vamos a ver, parcialmente cierto, pero socialmente falso. Para la población eso es falso. Para el mundo, para la estabilidad y la inversión, sí, está bien, nosotros vamos a comer cuento. Pero el pollo está más caro, la comida está más cara, el transporte está más caro, los seguros médicos están más caros, la prima de seguro. Entonces, nosotros estamos entrando, República Dominicana, que nadie lo quiere decir. Y yo espero que los vocingleros del gobierno y los comunicadores y muchos economistas se pongan a hablar sobre la fase que vamos a entrar de ahora en adelante en una zona de fragilidad peligrosa. No va a ser un colapso inmediato. Que no. Ni va a ser una catástrofe de hoy para mañana. No. Vamos a acumular problemas. Coincidimos con guerra energética, presión petrolera, deuda alta, subsidios crecientes, dependencia importadora, posible desaceleración global, vulnerabilidad turística, dependencia de remesa de los Estados Unidos. Y si el conflicto de Irán, que ya está escalando, el modelo dominicano empieza a sufrir por todos los lados simultáneamente, menos turismo, menos comida, menos energía, más apagones. Y yo todavía me estoy preguntando, ¿para qué era la mesa esa, que uno pierde tiempo, amplia de precio? Y el sector empresarial, díganme, ¿qué ustedes piensan hacer? Porque ustedes están atrapados en la misma red. Están atrapados. No hay salida. Porque ahora mismo Suramérica está en un cambio geopolítico y geoideológico. Digo geoideológico, ¿por qué? Porque el geo, de acuerdo al país que cambia de izquierda a derecha, la derecha va a ser proteccionista. Y ya no es ideología, es ya una política más dura y unilateral. El escenario que Hacienda más teme, petróleo alto, viene siendo
también con más desaceleración global, aquí vemos las variables que pueden ocurrir al mismo tiempo. Subir la factura petrolera, resulta que hay más gastos. Baja el turismo, menos dólares. Baja consumo de Estados Unidos, menos remesa. Sube costo de deuda, más presión fiscal. Baja inversión, menos crecimiento. Y eso es lo más peligroso. Y estamos en esta fase. Las vulnerabilidades reales de República Dominicana en materia estratégica: energía, dependencia externa extrema; alimentaria, muchos insumos agrícolas dependen de la importación; fiscal, poco espacio para absorber shocks prolongados; monetaria, necesidad permanente de dólar; social, clase media altamente endeudada y sensible a la inflación; política, subsidios sostienen la estabilidad social de manera superficial. Y señores, miren, el problema de fondo no es la guerra. Esa no es la guerra. El problema está en que República Dominicana depende demasiado de factores externos para sostener la estabilidad interna. Entregaron, destruyeron lo que es la producción nacional, lo que es la economía doméstica. Y ahora, como dependemos todo en extremo a lo externo, vamos a tener un verano bien fuerte. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil,
más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Miren, señores, cuando yo veo una noticia de que el sector industrial local se expande, eso significa impacto, significa economía doméstica, desarrollo social. La inauguración de Ecoacero en San Pedro de Macorís marca una nueva inversión industrial relevante para la República Dominicana, con un proyecto valorado cerca de $200 millones enfocado en producción de acero, automatización y sostenibilidad. Más allá de este anuncio empresarial, este proyecto refleja el intento de diversificar la economía dominicana hacia sectores industriales con mayor capacidad productiva en un país que nosotros somos dependientes del turismo. La remesa. Ahí yo doy subsidio. En las zonas francas yo doy subsidio porque me genera empleo. Señor director, colóqueme el videito, por favor. Vemos que las instalaciones también refuerzan el movimiento industrial que comienza a tomar forma en San Pedro de Macorís, una provincia tradicionalmente vinculada al azúcar y a la actividad portuaria. A esto se suma también recientemente la apertura de Renacer, planta dedicada al reciclaje de PETs, lo que apunta a una posible reactivación manufacturera en la zona. ¿Tienen ahí el video, señor director? Durante el acto participó Pedro Estrella Tavares, el CEO de Ecoacero, y representantes de una nueva generación dentro del grupo Estrella. Ahí yo sí doy subsidio. El subsidio de mi presupuesto. Póngame el audio. De producción de hasta 400.000 toneladas anuales, Ecoacero inicia operaciones en Villa Gautier, San Pedro de Macorís, apostando por tecnología industrial avanzada, automatización y estándares internacionales para suplir tanto el mercado nacional como regional. La inauguración fue encabezada por el presidente Luis Abinader, junto a representantes del sector empresarial y líderes industriales del país. Pero detrás de los números hay algo mucho más profundo: el regreso de la industria real. Mientras muchos países latinoamericanos abandonaron progresivamente parte de su capacidad manufacturera pesada para enfocarse exclusivamente en servicios, República Dominicana parece comenzar a recorrer un camino distinto. Ecoacero representa algo más que producción de varillas, representa capacidad país, industria, infraestructura, transformación, autosuficiencia productiva, conocimiento técnico. Porque las naciones no se construyen únicamente con discursos ni con turismo. También se construyen con energía, logística, manufactura y capacidad de producir. Y en un mundo marcado por nuevas tensiones geopolíticas, cadenas de suministro más regionalizadas y una tendencia creciente al nearshoring, el Caribe empieza a ser visto de otra manera. Señores, ahí sí yo le doy subsidio. Y al sector de energía, chuápete, ya ustedes son grandecitos, caminen. Empiecen a rehabilitar las redes de transmisión y de distribución, que ustedes mucho han drenado el presupuesto del Estado. Y el con Foturia ustedes son, miren, le doy 3 años y va de robo. Y depende del proyecto. Y adiós de que de 15. ¿Qué? 10, 15. No, de 5 y va hacia abajo. Depende del proyecto. Máximo 5. Así que, por otro lado, señores, fíjense. República Dominicana también tiene un tema
somos tan cabezaduras. Es ahí que yo lo quiero, porque sí. Y el Estado no tiene la capacidad de maniobrar, de decirle, no, no se puede hacer ahí, porque es vulnerable, porque puede hacer esto, porque no, ahí no, vamos a ubicar el proyecto en otro lado. Pero no, cuando empiezan el amiguismo, el lobismo, la coimita, el dinerito por debajo de la mesa, en efectivo, cash, ahí todo se para. Microcuenca del río Matúa incluye área donde se propone relleno sanitario en la Cuava. Vamos a ver esta noticia y les diré a ustedes cómo impacta ambientalmente la zona y la nación. Dice así. Cartografía de Medio Ambiente identifica cauces y cañadas naturales cerca del proyecto de Pedro Brán. La cartografía de Medio Ambiente identifica cauces y cañadas naturales cerca del proyecto de Pedro Brán. A simple vista desde el dron en áreas puestas, señor director, va mandando las imágenes en las áreas propuestas para el proyecto, una planta de valorización, un relleno sanitario en las proximidades de la Cuava, en Pedro Brán, aparece como un pastizal entre lomas, mientras que al fondo se levanta la zona montañosa del Parque Nacional Loma Siete Picos, donde nace el río Matúa. Colóqueme la foto, por favor, para que ustedes vean esa área verde, ese pulmón. Sí. Las pequeñas lomas que rodean el terreno del proyecto conservan franjas boscosas que forman parte de las microcuencas. Miren eso. Del río Matúa. Mientras que pendiente abajo, colóqueme, miren ahí, pendiente abajo, a unos 300 metros del punto señalado para la obra, el río puede verse serpenteado entre vegetación ribereña. Mírenlo ahí. Así como ustedes pueden ver, ese es el entorno que se plantea construir la planta según mapas hidrográficos y documentos técnicos consultados por Listín Diario, que lo tiene Medio Ambiente y Energía y Minas. Bien, la ubicación del proyecto ha generado debates de la comunidad de Pedro Brán. Ahí no hay ningún debate, yo lo que veo que la gente se está tirando. Hacen casa de campaña para prohibir eso. La policía va a tirar bomba lacrimógena para el disperse de esas personas, de esas comunidades. Yo no veo ningún debate. Ahí yo no he visto ningún debate. Pero vemos esta situación. No hay plan. Entramos en una zona roja. Aprueban proyectos. Es porque es ahí que yo lo quiero en ese proyecto, es ahí que está la cosa. Pero no hacemos un levantamiento inteligente de decirle, aquí no, zonas mineras no explotables. Este punto es crítico, este punto es crítico, este punto es crítico. Y es por eso que la sociedad pierde la confianza en los gobernantes. Ahora bien, les voy a desmontar el proyecto y el impacto real, porque va a enfermar una gran parte de los recursos hídricos de nuestra nación. Para minimizar la magnitud del proyecto, lo llaman planta de valorización, relleno sanitario, gestión moderna de residuos. Pero el punto crítico aquí no es el nombre técnico, es la ubicación de ese problema, que estratégicamente quieren una zona extremadamente sensible. Cuando ustedes leen el artículo en el Diario Libre, quieren instalar un foco potencial de contaminación dentro de una microcuenca conectada en el sistema hídrico Osama Isabela, relativamente cerca a las zonas boscosas y cauces naturales. Eso es lo que quiere decir, en pocas palabras. Se lo leí de manera técnica. De manera coloquial, quieren instalar un foco potencial de contaminación dentro de una microcuenca conectada al sistema hídrico Osama e Isabela, relativamente cerca de zonas boscosas y cauces naturales. Y ahí el nivel de riesgo ya se dispara. ¿Por qué una microcuenca importa tanto? Déjame decírselo a Pagino ahí, si sabe de medio ambiente.
La mayoría de la gente oye microcuenca y piensa que es un tecnicismo ambiental irrelevante, pero no lo es. Una microcuenca básicamente viene siendo el sistema capilar del agua. Es donde el agua se infiltra, corre pendiente abajo, alimenta ríos, recarga acuíferos, transporta sedimentos, mueve contaminantes. Entonces, en otras palabras, lo que pongas arriba, donde vaya a estar ese relleno sanitario, termina abajo, hacia los ríos. Y es exactamente el peligro que hay ahí. El verdadero problema del relleno sanitario, los rellenos sanitarios modernos no son mágicos, no son, ni son sostenibles en ningún lado. El éxito de esos rellenos en otros países más desarrollados que República Dominicana, dígase en El Salvador, en Colombia, en Argentina, en Chile, Uruguay, Honduras, hasta en Honduras, es porque trasladan eso en una zona no tan crítica. Entonces, incluso bien construidos, producen lixiviados, producen gases, tienen riesgo de filtración, dependen de mantenimiento permanente, requieren de supervisión técnica constante por décadas. Y nosotros somos nulos en la supervisión y en la fiscalización. República Dominicana tiene un historial de institucionalidad débil en fiscalización ambiental sostenida. Entonces, vemos este diseño de las slides de PowerPoint. Colóqueme de nuevo, señor, porque hay una foto muy linda de un verdor, como que me dieron ganas de trasladarme ahí y respirar aire puro. Y yo dije que entonces ellos quieren contaminar esa zona. El problema aquí es que opera como corrupción. La corrupción hace que se permita la operación. Con la corrupción no hay supervisión, no hay monitoreo, a futuro se abandona la fiscalización y tenemos el peligro hidrológico real. Presencia de drenajes naturales hay en esa zona. Colócame el mapa, señor director, de nuevo. Hay cercanías de cañadas naturales, pendientes descendientes hacia el río, conexión con otras microcuencas, cercanías relativas al río Matúa, vínculos con sistema Osama Isabela. Y si hay contaminación, el agua la mueve y el agua en montañas la mueve más rápido. A veces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con nuestros ministros y nuestros representantes? Porque ellos se olvidan que ellos van a ser ciudadanos cuando se desmonten en el poder. Bájeme y quíteme esa foto. Cuando dejen ese puesto, usted vuelve a reinsertarse a la sociedad. Usted va a salir a las plazas, a los restaurantes. Y si una persona lo ve, usted fue el causante de dañar y contaminar toda una comunidad completa, incluyendo nuestros ríos y nuestras aguas. A menos que se vaya a vivir fuera del país, tenga mucho dinero y diga, me voy. Bye, bye. No me van a ver ni por la sombra. Todos los ministros, ustedes tienen que aprender algo. En el poder hay que tener los pies de yunque. Dígase, o amarrarse los pies con un yunque. Porque hoy usted está arriba, pero la vida, la rueda de la fortuna, como rueda, usted va a llegar abajo. Después que se desmonte de ese carril, usted va a estar con todos nosotros, con burros y cimarrones juntos, en la calle, haciendo diligencias, en los restaurantes, en las plazas, y después viene el sicariato moral. Miren, otro tema también que yo estoy viendo en esa línea, aparte de que tenemos están enfermando nuestra nación por la codicia y por la testarudez. Olvídense del caso de Wander Franco, vamos a verlo sin ruido. Juez a madre de menor en caso de Wander Franco. Todo pudo quedarse en el secreto de una familia. Señor director, tenemos ahí el video de la jueza.
Es decir, que la denuncia surgió, los hechos ocurrieron y todo pudo quedarse en el misterio de la sombra del secreto de una familia. Sin embargo, los intereses, el dinerito, mami, tú me cogiste mi jipeta que me regaló mi marido. Y ahí empezó el problema, mami me explotó. Cuando yo veo esta situación, yo digo, miren, vamos a quitar el ruido del pelotero, la menor, el dinero y el escándalo. ¿Tiene audio? Aquí lo que vemos es lo más perturbador cuando el juez dice, la juez dice, todo pudo quedarse en el secreto dentro de una familia. Socialmente, esto es devastador, porque el sistema asume que existe una normalidad silenciosa familiar alrededor del abuso, explotación y transacciones sexuales con menores. ¿No tiene el video ahí? Colócalo, por favor. Los hechos ocurrieron y todo pudo quedarse en el misterio de la sombra del secreto de una familia. Sin embargo, los intereses humanos fluyeron de tal forma que nos colocan en este escenario como de espectáculo público en una situación cuestionable, reprochable, pero también sancionable. Bájeme el video. En este caso específico. Esto revela de nuestra cultura dominicana la tolerancia, la normalización, el encubrimiento familiar, la explotación económica del menor y la ausencia real de protección estatal preventiva. Como siempre, échamelo a un lado el video, el Estado dominicano llega tarde, no antes, siempre llega tarde. Y ahí está el fracaso central de esta situación. El Estado aparece cuando explota el escándalo, cuando hay dinero, cuando hay prensa, cuando hay figura pública. Pero, bájeme el video, señor director. ¿Dónde estaba el Estado? Porque el problema real aquí no es Wander Franco. No lo es. ¿Cuántos casos iguales ocurren sin cámaras? Esa es la real pregunta. ¿Cuántos casos ocurren sin cámaras? Y esto revela la explotación familiar. Miren, si queremos nosotros, a mí lo que me da pena es cómo el núcleo familiar se ve deteriorado. Hacen propaganda, narrativa, publicidad, que el Ministerio de la Mujer, que la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, que la Procuraduría General de la República, y que van a la Embajada Americana y que le pasan por arriba los talleres y seminarios. Y yo me pregunto, ¿cuántos casos de explotación de menores hay en la República Dominicana? Yo le quité el ruido, yo le quité lo de Wander, pelotero, la muchacha, la menor, el dinero. Simplemente me chocó las palabras de ese juez. Si no fueran por intereses humanos, eso queda en el secreto de la familia. Así que esto revela el deterioro y el colapso institucional, fallo preventivo. ¿Dónde estaban? En la escuela, trabajadores sociales, CONANI, la salud mental de salud pública, el sistema de alerta. El Estado dominicano es reactivo, no es preventivo. El fallo cultural, adultos con menores, la normalización, relaciones desiguales, sexualización temprana, intercambio económico sexual. Dígame, ya casi como que tenemos que estar yéndonos aquí. El fallo judicial. Este caso lo transmiten como un espectáculo, improvisación, contradicciones, mensajes ambiguos. Pero todo eso, como dijo el juez, pudo quedarse en secreto. ¿Qué es lo que revela esto? El PRM ha querido construir que ellos protegen a las mujeres, a la niñez, a la violencia, a la institucionalidad y a la modernización. Y todos estos casos revelan totalmente lo contrario. Mucha propaganda estatal convive con estructuras sociales profundamente deterioradas y colapsadas. Miren la propaganda ahí con Wander. ¿Cuántos casos hay al estilo de Wander? Vámonos para una pausa comercial, que ya yo creo que de regreso llega a las finales. Ni me va a dar tiempo de las internacionales.
Señor director, vamos para la pausa. Señor director. Hello. Bueno, seguimos de largo con las internacionales. Ok. En las internacionales, señores. Miren, les dije a ustedes sobre el conflicto de Hormuz. Estados Unidos ataca sitios en misiles de Irán. Fuerzas estadounidenses lanzan ataques de autodefensa en el sur de Irán. Vemos también, señores, que el presidente Donald Trump autorizó previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en el entorno estratégico de la vía fluvial. Hawkins subrayó que el CEPCOM continúa defendiendo nuestras zonas de fuerza en tiempo que ejerce contención. También Trump quiere la normalización de las relaciones de países musulmanes con Israel y al mismo tiempo, señores, Netanyahu dice que va a intensificar las ofensivas en el Líbano para aplastar a Hezbollah. Bien. Cuando yo veo todo esto, yo dije, bueno, miren, se fue de control. Ya entramos en la fase de la guerra ya, salió del terreno la presión diplomática. Entramos ahora a lo que es el control energético con manejo narrativo. Así de sencillo. Por un lado, Irán con su narrativa que vence a Estados Unidos, que todavía no hay un acuerdo así. Por otro lado, Estados Unidos, yo quiero acuerdo y yo quiero el uranio enriquecido. Por otro lado, Netanyahu, voy a seguir acabando con Hezbollah, Líbano. Lo que realmente está pasando detrás de todo esto, señores, es que Washington sabe muy bien, y hay informes, incluso el mismo gobierno de Irán, está usando la negociación para recomponerse militarmente. Dígase, Irán está usando la negociación para recomponerse militarmente. Entonces, esto es totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en este reordenamiento del tablero, va a haber presión con sectores islamistas y sectores nacionalistas. Trump dice, queremos normalizar la relación de Medio Oriente con Israel, pero se van a activar actores no estatales como Hezbollah, milicia iraquí, hutíes en Yemen, redes chiitas regionales y células descentralizadas. Ahí el petróleo entra en la zona roja. ¿Qué significa realmente la zona roja del petróleo? Bueno, riesgo sistémico de interrupción, prima de guerras, aseguradoras marítimas disparadas, rutas comerciales alteradas, volatilidad extrema, compras de pánico y especulación financiera masiva. El mercado petrolero funciona mucho más de percepción por riesgo. Entonces, Hormuz, que le dije a ustedes que ya se convirtió en una zona de riesgo, una ruta comercial de riesgo por las minas, ataques a buques, drones, misiles o amenazas que hacen esas células. Ahora mismo hay una escalada controlada. Ahora mismo, una escalada controlada. Pero esa escalada controlada puede meter al petróleo a $160 fácilmente y quizás más. Ahora mismo hay un cierre parcial. Los 60 días de tregua, no va a haber tregua. Ahora mismo hay una guerra abierta en la ruta. Escalada controlada, guerra abierta en la ruta. República Dominicana, como les dije, Magín me habla de un subsidio y República Dominicana está extremadamente vulnerable. No solamente en lo energético, en turismo, remesa, consumo, deudas y estabilidad externa. Si el sistema global ahora mismo se tranca, República Dominicana no tiene amortiguadores reales para suavizar esta crisis que estamos atravesando. Y no vamos a ver eso ahora ni mañana, lo vamos a ver gradualmente. Así que
El gobierno dominicano no está preparado seriamente para esto. No está preparado. La economía dominicana ha vendido durante años crecimiento, construcción, turismo récord, inversión, estabilidad macro. Pero eso funcionaba cuando el petróleo estaba estable, cuando el turismo seguía entrando y Estados Unidos sostenía liquidez global. Ahora estamos en crisis. ¿Qué pasa cuando se dispara el petróleo? La electricidad, como ustedes saben, ya estamos jodidos. El transporte para arriba, turismo, bien, gracias, bye bye. La deuda sube, riesgo social, todos son factores acumulativos. Esta semana, yo le dije a ustedes el día de ayer que vamos a entrar en una semana típica bastante extraña, que en cualquier momento aparece un San Juan alumbrado. Ya aparece un San Juan alumbrado ahora y vamos a ver qué pasa ahora con Rusia y Ucrania, que ya Rusia está atacando a Kiev. Normalmente. Tenemos guerras regionales. No estamos todavía en la global. Guerras regionales. E incluso este nuevo mecanismo ha redefinido los términos de guerra hasta mundiales, porque si yo me pongo a definirlo con guerra mundial, ya hace rato que estábamos en la tercera. Pero no, ahora es guerra global, guerra regional, guerra transfronteriza, guerra puntual, guerra civil. Y yo, bueno, miren, en la materia de seguridad, todos los días aparecen nuevos términos. Y República Dominicana, la Dirección de Inteligencia, Cancillería, Ministerio de Defensa, todo el aparato del Consejo de Seguridad, en Belén con los factores desactualizados. Bien, gracias. Así que hoy es martes, que tengan excelente jornada y nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias ITV y más. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía.